Según Oslac y O'Donnell, las políticas públicas permiten una visión del Estado en acción, desagregado y descongelado como estructura global, y puesto en un proceso social en el que se entrecruzan complejamente con otras fuerzas sociales, lo que permite analizar el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores adoptan políticas. Entonces, el análisis de las políticas públicas, en tanto que éstas expresan el accionar de los actores fundamentales, permite comprender la compleja relación entre el Estado y la sociedad, y las reglas de juego que articulan esta relación. La evaluación ha conformado históricamente un momento de análisis del proceso de las políticas. Sin embargo, como se señaló en la introducción, tal preocupación ha adquirido mayor relevancia en la agenda de las reformas del Estado, ligada al interés, la responsabilización y la rendición de cuentas en el ámbito público. En el mismo sentido, Ospina señala que el tema de la evaluación de proyectos y programas públicos no es nuevo, pero que la preocupación actual se enmarca dentro de una agenda más amplia de reforma del Estado y la modernización de sus instituciones. Tal preocupación se basa en la necesidad de reevaluar el papel del Estado y de manejar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios públicos. La autora también señala que el mejoramiento de la administración pública lo podemos agregar a la formulación, el diseño, el desempeño de sus políticas en pos de una mayor equidad. Es un prerequisito para recuperar la legitimidad del Estado en su papel, ahora más reducido pero igualmente crítico, como coactor de la resolución de los problemas colectivos. La evaluación de las políticas públicas está vinculada entonces no solo con la preocupación de lograr mayor transparencia del aparato estatal, sino también con el fin de mejorar el desempeño administrativo y el accionar del Estado, lo que conduce a una revisión del modo de resolución de los problemas de su diseño, gestión y resultados. La evaluación de las políticas públicas está vinculada entonces no solo a la preocupación de lograr la mayor transparencia del aparato estatal, sino también con el fin de mejorar el desempeño administrativo y el accionar del Estado. Por lo tanto, los actores que interactúan en el proceso de evaluación de una política pública se convierten en esencial para vislumbrar no solo el enfoque de estas evaluaciones, sino que también las dimensiones y el análisis de estas políticas públicas en función a sus intereses y a lo que representan. También los recursos y las capacidades que son las que cuentan cada uno para convertirse en un actor relevante en dicho proceso. La evaluación de las políticas públicas puede ser entendida como un ciclo o una etapa de la política, o se puede analizar como una política pública en sí misma. De acuerdo con el primer enfoque, se puede analizar una política pública como un proceso que se desenvuelve en etapas, de las cuales cada una posee sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, que influyen en las demás y son afectadas por lo que sucede en otras. Todos los autores que utilizan este marco de análisis se refieren a las siguientes etapas, tales como estructuración del problema, ingresos a las agendas públicas, la generación de alternativas, la decisión, el diseño, la implementación y su evaluación. La fase de evaluación, sin embargo, no se realiza solo cuando finaliza una política pública, es un proceso transversal a toda la política. Por otro lado, la evaluación de una política implica una definición de objetivo, del carácter de la evaluación, de la metodología, de su instrumentación y análisis de resultados, lo que permite también subdividir a esta fase. La evaluación es la última fase del proceso de la política pública y como este es cíclico, es también la primera porque conduce a una revisión del estado del problema.
evaluación puede ser considerada también como un mecanismo político, cuya finalidad es el control parlamentario, la legitimación de acciones gubernamentales o un mecanismo de justificación de las mismas, el reforzamiento o la destrucción de una política, la legitimidad de un tipo de liderazgo desde una perspectiva o desde otra, como una actividad política que se define en quien juzgaba la política mediante qué procesos. Entenderemos la evaluación de políticas sociales como una actividad técnica y política, programada y sistematizada, cuyo fin es analizar el resultado de las políticas gubernamentales, en base a juicios fundamentados. No es concebido como un mero método técnico, sino por su propósito de brindar información para la planificación y las decisiones políticas. Oye, ¿y qué actores realiza la evaluación de la política pública? Bueno, se puede decir que todos los ciudadanos emiten juicios sobre lo que hace el gobierno, obviamente, puesto que de acuerdo a diversos autores, las personas directa o indirectamente interesadas en programas de acción pública expresan sus opiniones críticas, evalúan las políticas públicas en función de sus lógicas y perspectivas particulares. En síntesis, la evaluación de una política pública se basa en procedimientos y técnicas. Se intenta superar la evaluación subjetiva de los ciudadanos y a pesar de ser un juicio, este debe resultar de observaciones concretas en normas y valores lo más objetivo posible. Para terminar, podemos decir que las evaluaciones no son neutrales, son hechas por actores ajenos o no a la política, que poseen ideologías e intereses.